Vamos a empezar esta clase en la que vamos a hablar de la Séfira de Gesed. Vamos a ver. Gesed. Bueno, los voy a poner un poquito en silencio. Bueno, mientras no haya interferencia, está bien, porque luego se oyen comentarios que no están dentro. Bueno, lo voy a dejar abierto. Ya si escucho algún ruidito, pues los pongo en silencio. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen acerca de lo que hemos estado estudiando en las últimas clases. ¿Ok? Como ustedes aquí saben, aquí tenemos el árbol de la vida. Iniciamos desde Malhut, que representa este mundo físico y cuyo patriarca es David. Vimos cómo el Malhut no corregido y cuál es el Malhut corregido, cuáles son las características y qué es lo que tiene uno que trabajar. En realidad uno tiene 7 aspectos, 7 sefirot con las cuales tiene uno que trabajar en este mundo, que son 1, 2, que es Malhut, Yesod, Hod, Nesa, Tiferet, Geburah y Gesed. Estos son el trabajo espiritual que nos toca hacer nosotros en este mundo. Cuando nosotros hacemos este trabajo espiritual, tenemos una conexión con Binah y luego con Jogma y Keter, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante en las siguientes clases. Entonces, esto viene siendo pues la escalera de Jacob, que es la escalera de la conciencia, es decir, cómo vamos subiendo de nivel. Y ya hemos estudiado hasta la Séfira de Geburah. Dijimos que Yesod está representado por las virtudes de Yosef Hasadik, ¿sí? También, pues a ver, vamos diciendo algún aspecto de Malhut que recuerden. Por eso dije, lo vamos a hacer un poquito interactivo. ¿Algún aspecto de Malhut que les haya llamado la atención? Si no recuerdan, les voy a decir uno. Uno de ellos es, como estamos en el nivel de recibir, es recibir, deseo mucho recibir, pero al mismo tiempo no lo deseo. Es decir, lo rechazo. ¿Por qué? Porque es lo que rechazamos en el jardín del Edén, la luz. Es decir, cuando a veces nosotros tenemos tantas necesidades en este mundo físico que pedimos desde, pues, salud, dinero, pareja, bienes, armonía, amistades, etcétera. Pero muchas veces el alma gemela, etcétera. Pero muchas veces cuando dicen, no, pues yo deseo esto que estoy queriendo, ya sea alma hermana o algún bien físico, material, decir, bueno, si es para mí, lo quiero. Si no es para mí, no. Es decir, soltar. Lo deseo, lo quiero, pero al mismo tiempo lo rechazo. ¿Por qué? Porque solamente a veces uno se empecina en desear las cosas, sea como sea, y al final resulta que pues no era tan positivo ni tan bueno para nosotros. Y si nosotros le dejamos a la luz que ella nos soporte, que nos dé lo que nosotros estamos pidiendo, pero no estamos diciendo, no, por ejemplo, este trabajo, este empleo, este proyecto, etcétera, lo deseo, lo quiero, pero si no es para mí, no va a pasar nada. ¿Se acuerdan? Es uno de los aspectos. Sí. Otro de Yesod que representa a Yosef Al-Sadik. ¿Algún aspecto de ahí que les haya llamado poderosamente la atención? Ya sabemos que hay mucho, ¿eh? Chava, sí, Chava. Recuerden de memoria, porque si van a los apuntes, pues les voy a hacer un... No. De memoria, yo recuerdo que Yesod es la sefira que tiene todo que ver con las necesidades físicas y es la sefira que hace la gran diferencia
en ir subiendo por la escalera hacia arriba. ¿Por qué? Porque todas las necesidades son sexuales, y con esa necesidad sexual y con esa falta de control de sexualidad y el uso de la sexualidad, ahí es cuando empezamos a trabajarlo y a tratar de corregirlo, Muy pues bien. nuestra vida Ok, empieza a ahí cambiar. estabas hablando de la sexualidad. Efectivamente, Josefa Sadik, una de las razones por las que se le llamó a Sadik, o sea, el justo, es porque tuvo un control sobre sus emociones, especialmente cuando la mujer de Putifar lo tentó a tener promiscuidad, y él tuvo la gran virtud de tener resistencia. ¿Por qué? Porque controlar esas emociones, esa energía tan fuerte, porque cuando vio la cara de su padre, de Jacob, que es la conciencia, pudo tener ese control. Muy bien. Luego subimos a Od. Od, el patriarca que lo Aarón, representa, Aarón, es Aarón. Aarón. A ver, vamos girando el micrófono. Aarón. Ok, una de las virtudes de Aarón, ya que dijiste, Connie, sin ver el acordeón. No, no, pues, ya que lo busque, no lo encuentro. Órale, pues, Salvador. Bueno, me acordé que es Aarón y, Sí. bueno, también me acuerdo del representante Elohim Shabaoth, que Od es Pero algún aspecto, una cualidad, la cual justicia. aplica a nosotros en nuestra vida práctica. Oh, Bueno, justicia, les voy a dar una ayudadita. esplendor, ¿Perdón? justicia, esplendor, lo que recuerdo de Od, O, aunque, gloria. pues sí, pero vamos a decir, aspectos que a nosotros nos den que sea algo que les sirva a uno, porque las definiciones pues pueden parecer muy bonitas, pero algo que te deje en paz. Por ejemplo, él era un conciliador. Él era el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, es decir, el que hacía la paz entre las personas, ¿sí? Hacía la paz entre las personas y expiaba las culpas de los demás. Por eso, cuando él estaba en el templo, no había ni siquiera divorcios, no había problemas, porque cuando iban con él hacía como una mentirita piadosa. ¿Qué decía? Oye, que tengo problemas con mi mujer y que esto, que la mujer tengo problemas con hombres. Dice, bueno, pues mira, a mí me dijo tu esposo o tu esposa que te ama mucho y que esto, aunque no lo hubiera dicho, pero él hacía una conciliación de intereses, traía la paz al mundo. Entonces, cuando él estuvo ahí, es decir, nosotros tenemos la obligación, bueno, la obligación no, porque no hay coercitividad, sino la responsabilidad de sembrar la paz, el Shalom Bayit, que se llama la paz en el hogar, porque la paz en el mundo empieza desde la paz en el hogar. Cuando no hay paz en el hogar, hay guerra en todo el mundo. Hay guerra con los vecinos, hay guerra en las ciudades, en las colonias, en los pueblos, en los estados, en los países, en todo el mundo. Cuando no hay el Shalom Bayit, hay problemas en todo el mundo. Entonces es la raíz de los conflictos, cuando no hay paz entre esposo y esposa, entre pareja, pues, e hijos. Bueno, es una de las virtudes de Aarón. Otra, venimos a Nesach. Nesach. Nesach, ¿quién está representando Nesach? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Ya suelta el micrófono. A ver, ¿alguien más? Ustedes porque han estado en los otros cursos, pero quiero saber de las personas que son nuevos en esto, aunque es muy bueno pues que ustedes aporten, pero sí quisiera que hicieran un esfuerzo, por ejemplo, que hicieran un esfuerzo. Bueno, a lo mejor no les tocó estar en esta clase, pero bueno, les voy a dar una ayudadita. Nesa efectivamente es Moisés, Moshe Rabbeinu. Tiene muchas características, pero una de ellas, bueno, hay tantas que vamos a decir, voy a mencionar nada más dos. Una, que es... Para que me pusiste la almohada de la chucha. Bueno, en el caso de Moshe Rabbeinu, como les digo, tiene distintas virtudes, pero una de ellas es el don de la profecía. Es la conexión del cerebro derecho con el cerebro izquierdo. Tuvo la virtud de ver cara a cara
al Padre, al Creador, y ser el receptor de la Torah. Y es un regalo que nos dio a nosotros. Pero aquí cuando se habla algo que sea más práctico para nosotros, es algo relacionado con la... Perdón, el ruido me distrajo, ¿eh? Quien vaya a contestar, desbloquee su micrófono, por favor. Entonces, una de las virtudes es que una de la traducción que es Nesak es victoria. Pero victoria sobre qué? Victoria, pero a veces nosotros tenemos éxitos temporales y después se vienen abajo. No tenemos un éxito continuo, sino se trata de un éxito completo y total. Por ejemplo, ¿un éxito en qué? ¿Hay alguna mala cualidad que nosotros observamos o que nos hayan ya observado y que nos hayan dicho que nosotros tenemos que cambiar? Pues, por ejemplo, alguien puede tener una adicción muy fuerte, no quiero decir a qué, a lo que sea, pero que es un trabajo espiritual que tiene que hacer en este mundo físico, porque si no lo hace, se lo va a llevar al otro mundo como una asignatura pendiente que no pasó. Y cuando regrese nuevamente, va a regresar con el mismo problema y quizá un poquito más elevado hasta que lo supere. De otra manera, lo que nos hace Nesaj es a superar esa mala cualidad, que puede ser una mala cualidad que, pues, por ejemplo, ser desconsiderado con los demás, tener una mala habla, ¿sí? Un mal de ojo, la envidia, el orgullo, todas esas cosas que no podemos superar. Cuando Nesaj, conectamos con la Sefer de Nesaj, la virtud de Nesaj nos da la victoria, pero nada no temporal. Ahorita de repente, pues sí, pero la cosa es que quede resuelto ya esta asignatura para siempre. Que si algo venimos aquí a este mundo es corregir esas malas cualidades. Entonces, con la Sefira de Nesaj nos ayuda a superar esa mala cualidad. Estoy hablando nada más de unos 2, 3 aspectos. Esto es para continuar. Luego seguimos a la Sefira de Tiferet. Tiferet, ¿quién lo representa? ¿O cuál es la carroza? ¿Quién es la Merkaba? ¿O cuál es el patriarca que representa Tiferet? El rey David. No. Alguien más. David está en caray. Malhut. Ay, David ya perdón. dijimos que está en Malhut. En Sí, Tiferet. perdón. Alguien que no sea de los ni Tere ni Coni. Bueno, les he hecho otra ayudada. Tiferet es Jacob, ¿sí? Jacob es el equilibrio entre la bondad y el rigor. Es decir, todo es la parte central del árbol de la vida. Una de sus cualidades, hay mucho que hablar pues de Tiferet, pero vamos a decir unas cualidades que para nosotros pueden ser prácticas, es que Jacob fue el que tuvo el sueño de que había una escalera allí en el Betel, que fue el que pusieron en el Betel, en una roca, que esa escalera subía hasta el cielo y en ella bajaban y subían ángeles, ¿sí? También él tuvo una lucha muy fuerte con el ángel de Sab, el ángel de la muerte. Lo venció y pasó de un nivel de conciencia muy bajo, de ser talón, por ejemplo, Jacob es talón, ¿verdad? Y su nombre fue cambiado a Israel. Quiere decir que subió a un nivel muy alto, ya que dijimos que Israel tiene varias connotaciones, pero una de ellas es Rosh Li, es decir, cabeza, o Yashar El, cerca de él. Quiere decir, tuvo un salto de conciencia desde talón hasta cabeza. Quiere decir, es que cuando un hombre, por eso se le llama a él el hombre perfecto. Tiferet se traduce como belleza, pero en realidad, ¿de qué belleza estamos hablando? No estamos hablando de belleza física, sino estamos hablando, bueno, que también, ¿no? Sino estamos hablando de una belleza de perfección. ¿Y qué es perfección? El hombre perfecto, el ser humano perfecto, la mujer, hombre perfecto, donde reúne todas las cualidades de tener una conciencia muy baja, es decir, de estar de
de los pies, que es el nivel del alma más bajo, hasta el nivel más alto, que es la cabeza. Por eso es Israel, es Yashar, él. Bueno, solamente es un aspecto. Y luego vamos a Geburah. Geburah, que se traduce como rigor. ¿Y quién representa esta Sefira? Ya quien sea, que diga. Lo acabamos de ver hace 22 años. Yitzhak. ¿Cuál sería una de las cualidades de las Y virtudes es fortaleza. de Yitzhak? Sí, Geburah viene de poder, de fuerza. Sí, Pero, también rigor. sí, pero ¿cuál es la cualidad entonces? Porque entonces mucha fuerza, mucho rigor, entonces no es una cualidad, es una antivirtud. Tener la certeza y la emuna para poder seguir adelante y llevar a cabo, vencer nuestras propias debilidades. En Geburah, trabajando la Séfira de Geburah con sus 7 aspectos, podemos seguir caminando todavía más hacia arriba, ¿o no? ¿Cuáles 7 aspectos? De cada una de las Séfiras. Bueno, perdón, son 10, ¿verdad? Sí. Son 10 aspectos de cada una de las Séfiras. Bueno, vamos a Desenrédame, pues. sí, vamos a aclarar un poquito las cosas. Claro, esto está bien lo que tú mencionas, pero tenemos que ser un poquito más específicos para saber una cualidad que sea muy distintiva de Geburah, que son varias. Geburah Isaac tuvo varias cosas, entre ellas tuvo el sacrificio, que se llama la Akedah y la atadura de Isaac. Ustedes saben que Isaac tenía alrededor de, si hacemos la cronología o si lo tomamos de manera literal, lo que aparece en Génesis, pues imagínate cuántos años tenía Abraham cuando lo ató, ¿no? Ahora, Abraham se circuncidó a la edad de 99 años y tuvo a su hijo. Su hijo tenía 37 años cuando lo iba a sacrificar. Imagínate, un anciano de 136 años, o 137, 138 años, contra un joven de 37 años, ¿hay manera de hacer fuerza? Pues realmente no tiene sentido, ¿verdad? Por eso les digo que las historias de la Biblia deben ser son metafóricas, hay que ver el secreto que está detrás de eso. Lo que se trata de la Akedah o la atadura de Isaac o el sacrificio de Isaac es que él tuvo una muerte clínica y esa muerte clínica hizo que todo el aspecto negativo que tiene Geburah, él se sacrificó totalmente, incluso dispuesto a dar su vida. ¿Para qué? Para que la bondad de Gesed, que es lo que vamos a estudiar enseguida, la bondad de Gesed adhiriera a Geburah y todas las cualidades negativas que tiene la Séfira de Geburah sean convertidas a la parte de la bondad. Por eso, una de las virtudes de Isaac, del patriarca, Isaac Abinu, es que él tuvo un sacrificio. Hay que entender muy bien que todo lo que nosotros podemos tener negativo, lo tenemos que sacrificar. Por eso esas lecturas que hay sobre todo en Shemot, en Vayikra, en Números, en Deuteronomio, en Levítico y en Éxodo, cuando hablan de sacrificar el animal, no se trata de sacrificar un toro y regar la sangre y salpicar todo el mundo y luego quemar la sangre, pues eso es una aparente asquerosidad, ¿no? No, lo que nos está diciendo es que nosotros debemos de quemar ese instinto animal que tenemos dentro de nosotros. Es decir, el ego. Cuando nosotros, el ego tiene muchas aristas. Cuando tienes esos aspectos que trabajar y los cambiamos, los modificamos, estamos quemando ese instinto animal. Y por eso ese humo que se desprende, dice la Torá, que era agradable a Dios. ¿Por qué? Porque cuando quemas esa mala cualidad, sale humo. Y ese humo es como un perfume. ¿Por qué? Dice, mi hijo acaba de modificar esa mala cualidad
y por lo tanto, para mí es agradable. ¿Por qué? Porque estoy viendo que mi hijo se está perfeccionando. Y esa es una de las razones de las cualidades de Geburah. ¿Sí? Bueno, ya dicho lo anterior, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es a la Séfira de Gesed o Gesed. Gesed también se traduce como aquí entonces ya estamos en, perdón, me voy a regresar. Entonces estamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y llegamos a la Séfira número 7 en orden ascendente. En descendente es la cuarta. Entonces vamos de abajo hacia arriba. Ok. Entonces la séptima Séfira es Gesed. También se traduce como misericordia, como bondad, como gentileza, como benevolencia, ¿sí? Esa benevolencia está dentro de la columna derecha. Si vimos acá, esta es la columna derecha, la columna central y la columna izquierda. ¿Okay? También es la semilla, es la semilla, es de dar. Los 7 días de la creación tienen que ver con el árbol de la vida. Fíjense bien. El primer día es Gesed. ¿Cuándo se creó el mundo? Dice, la creación duró 7 días, ¿no es cierto? Así dice la Génesis. Es decir, pero no son días. El concepto días es atemporal. Quiere decir que no estamos hablando de un periodo de 24 horas. Pues qué chipocludo se lo aventó 24 horas. No, estamos hablando, como digo, todos son arquetipos, es una metáfora. Entonces no hay tiempo. Hay unos que dicen que son eones, no son eones tampoco, porque han dicho que un eón equivale a 1000 días. No, aquí estamos hablando de eras de creación, pero de eras de creación en la que no está metido el factor tiempo, ¿sí? Porque son atemporales. Cuando habla de día 1 no está hablando de tiempos, está hablando de etapas de la creación. Entonces, en el día 1, todo es unión, ¿cierto? ¿Uno qué es? Uno es Ejad. Uno dijo, día 1, no dijo ni lunes, ni día primero, ni día segundo. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y el día 7, ¿qué? Descansó. Es decir, el día 7 es Shabbat. ¿Sí? Ahora, en el árbol de la vida va. Día 1, Gesed. Día 2, Geburah. Día 3, Tiferet. Día 4, Nesach. Día 5, Od. Día 6, Yesod. Y día 7 es Malhut, es Shabbat. Por eso, uno de los preceptos de los más importantes dentro de la Torah es el día séptimo. El día séptimo es donde tengo una congregación contigo y es el día que tengo reunión contigo. Por eso el día descansó. Pero no es que se sintió a descansar, así como nosotros literalmente nos sentamos a pasarla a gusto. No, hay un trabajo muy fuerte y muy grande. Ese descanso es la unión de todos los seres en una unión espiritual. Y aquí descansan todos, hasta las fuerzas del mal, los sábados descansan. O sea que ahí no hay con que no. Hasta las fuerzas, por eso Shabbat, el sábado, viernes en la noche hasta el sábado en la noche, es el día más positivo de la semana. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas están descansando y es el día que se pueden tener encuentro y hay apertura cósmica para tener mayor entendimiento y comunicación con el mundo divino. ¿Sí? Ahora, Gesed bien es unión, como les decía, es Sejad. En Gesed es el origen de todo. Por eso
el mundo es creado Gesed más 6. 1 más el resto son 6. Incluso en la teoría de cuerdas se dice que 6 dimensiones están compactas. ¿Sí? Es decir, en nuestro mundo, nuestra realidad física, lo que es tiempo, espacio, es arriba, abajo, derecha, izquierda, frente y atrás, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Este es pero ya a partir del siguiente nivel, estamos hablando pues ya de otras dimensiones. ¿Ok? Entonces, cada séfira depende de una de la otra. Por ejemplo, Geburah depende de Gesed y Tiferet de Geburah, Nesad de Tiferet, Od de Nesach, Yesod de Od y Malhut de Yesod. Pero Malhut depende de todas, porque Yesod es el embudo por el cual bajan todas las bendiciones o todas las bendiciones. Ahora, en términos planetarios, vamos a hablar no del aspecto del planeta físico, sino del planeta, sino de la inteligencia que radica dentro y la conciencia que radica dentro de cada uno de estos astros que están cercanos a nuestro planeta, a la Tierra. Gesed representa Júpiter, ¿sí? Es positivo, por eso, y también representa el domingo. Geburah es Mayim, bueno, Marte, ¿sí? Marte representa, aquí ya viene la división, aquí hay unidad y aquí ya hay división. En el segundo día, ¿quién fue creado? Entró el Satán, porque ya hay división. Y todo lo que hay división, donde hay fractura, donde hay hueco, ahí entra el Satán. Por eso, Geburah representa Marte. Y sabemos que las cosas negativas vienen del planeta Marte, ¿sí? Que representa el norte, ¿recuerdan? Bueno, para algunos no lo saben, pero unos sí. Jesús representa el sur, Geburah representa el norte. Bueno, eso no me voy a meter ahorita, eso más bien en la clase de Sefer Yetzirah, en el curso de Sefer Yetzirah. Pero bueno, entonces vamos a domingo, el lunes, por eso el lunes es muy negativo. Y no conviene hacer convenios de ningún tipo, ¿sí? Porque es muy negativo. Y las juntas de los lunes son tan pesadas y tan comprometedoras que ay. Deberían de hacerse los martes. O los viernes. Bueno, ya los viernes ya todo el mundo se quiere descansar, pero digamos los martes es bueno. Entonces, el Tiferet representa el sol. El sol, que representa la conciencia, es un día positivo. Por eso el día el día del sol es muy bueno, que también es domingo, que hay una confusión, pero no los quiero meter en eso todavía. Luego metemos Nesach, que es miércoles, ¿sí? Martes, miércoles. Entonces, luego tenemos el jueves, que es Od. Pues aquí tenemos del sol, Nesach es el planeta Venus, ¿sí? Luego Od es el planeta, el alma, la conciencia que representa a Mercurio, ¿sí? Y de Mercurio viene a la luna, ¿sí? Y de la luna al planeta Tierra. Mucha información. Vamos bien, ¿verdad? Ahora, la fuerza de sanación viene de la Séfira Gesed, ¿sí? Si ustedes saben, en Shemot se le presenta el Creador, a Kadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es Él, le dice a Yud-Heh-Vav-Heh, le dice a Moisés, Ani Yud-Heh-Vav-Heh Rofeka. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, el Dios que te sana, ¿sí? Pero esta fuerza de sanación la jala de Gesed, que es unidad. Ustedes saben, cuando hay unidad, cuando
Aquí tengo que mencionar algo, cuando una semilla de un hombre y una mujer se unen en el útero, se crea el primer ser y empiezan a crearse unas células, las células madres. Es decir, son células indiferenciadas. ¿Por qué son indiferenciadas? Porque no saben, son células que más adelante uno va a ser los ojos, otro va a ser pues los distintos órganos, el corazón, el estómago, etcétera. Pero las células están indiferenciadas. Es decir, en el origen todo es unidad, entonces no hay fragmentación. Cuando es uno, es bueno. La unidad es lo mejor, la unidad es lo que da fuerza, ¿sí? Pero cuando ya hay división, que es en Geburah, entonces viene la fractura y es cuando el Satán entra y entonces vienen todos los problemas que la humanidad tenemos. Ahora bien, el elemento físico que representa Gesed, ¿cuál es? Los que ya tomaron el curso de Sefer Yetzirah conmigo, ¿cuál es? Para recordarles, es el agua, ¿sí? El agua es el elemento primordial, es el agua. Por eso el agua, antiguamente, con el agua se curaba, ¿sí? Simplemente con agua se curaba, pero se llamaba agua Kabbalah. Y por eso, cuando se purifica uno en la mikveh, como viene diciendo Tere de allá de sus viajes de la playa, bueno, en el mar, en los ríos, en los lagos, en las albercas, o donde hay agua, que se pueda uno sumergir hasta el fondo, cuando está uno en el fondo, hace uno una muerte de carácter. Bueno, ahorita me voy a referir a la muerte, todavía no, déjame un momentito. Entonces, cuando entras, te purificas, ¿sí? Se purifica. ¿Por qué? Porque las energías que tiene adherido el cuerpo se emiten. Si tú haces una meditación cabalística, te vas a purificar aún más. Más es una purificación perfecta. Entonces, en este mundo, podemos encontrar, cuando estamos nosotros aquí viviendo, todos los días de nuestra vida, tenemos una purificación. También nos contaminamos. Pero si tenemos un problema muy fuerte o una mala cualidad o unas cosas de las cuales tenemos que corregir, se purifica de dos maneras. O es por fuego o es por agua. ¿Qué es fuego? Cuando fuego es, quema, ¿no? Ustedes saben, una cosa, la metes por fuego, la destruye, la deshace. Una mala midot por fuego, la destruye y la deshace. Un ejemplo de esto, ¿qué sería? Una enfermedad muy grave, una pérdida, una dificultad, un problema muy fuerte, un quebranto, la separación de un hijo, de un ser querido. Ese sufrimiento es fuego, es decir, el camino del dolor y el sufrimiento. Ese es el fuego. Pero la Kabbalah nos dice, no, tú no te purifiques por fuego, purifícate por agua. Y no es que, bueno, ya dijimos, la mikveh es una acción física, pero purificarse por agua significa que te debes de purificar a través de ¿qué? ¿Qué es el agua? ¿Qué es Mayim? Mayim es la sabiduría, el conocimiento. Cuando tú aprendes, cuando nosotros aprendemos los secretos que hay dentro de la Torá, cuando aprendemos los secretos que nos da la Kabbalah, cuando te asomas al sod, es decir, al secreto, ese conocimiento te está purificando. ¿Cómo te purifica? Ese es el agua, ese es el arquetipo del agua, es decir, el conocimiento y la sabiduría es el Gesed. Esa es la manera como nosotros nos podemos ir purificando. Bueno, ahora sí ya entendimos cuál es la diferencia entre purificarse por fuego y por agua. Ese es el elemento agua.
Ahora, la molécula física del agua es una de las moléculas más misteriosas. Actúa de manera ilógica. Cualquier cosa que tú la calientas se dilata, ¿no es cierto? Y si la enfrías, se compacta. Y el agua es al revés. Si tú la calientas, se evapora, se reduce, pero si se enfría, crece el volumen. O sea, se trabaja de manera, se expande. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros tenemos una fragmentación, es decir, cuando pasamos de Gesed a Geburah, cuando es Geburah pura, rigor, hay una fragmentación. Y cuando hay una fragmentación, allí hay una fisura en la cual entra la fuerza del mal. ¿Y qué entra ahí? Pues obviamente el Satán en todas sus acciones. ¿Qué es? Ya dijimos problemas, pero también enfermedades. Porque ¿qué es una enfermedad? No es más que un desequilibrio energético que tenemos en el cuerpo. No solamente en el cuerpo, sino en el alma. Entonces tenemos que atender qué es lo que estamos o que no estamos haciendo correctamente, el por qué esta enfermedad nos está pegando o este bicho me está atacando. ¿Sí? Y entonces conectarse con Gesed es tan importante porque ahí, como les dije, aquí viene la sanación. Entonces, la semilla de cualquier enfermedad o la ausencia de las enfermedades, la luz del alma entra a través de Gesed, ¿sí? O sea, ustedes Gesed está comunicado por Binah, que es donde viene la fuente de todas bendiciones, pero ahorita no es el tema de la clase de hoy. Pero aquí es el receptor de todo eso y es lo que nos va a llevar a una situación buena dentro del alma. Cuando hay unión, es decir, aquí, en Gesed, está el equilibrio, el ADN del alma, es decir, no hay mayores problemas. Y cuando tenemos fragmentación, le estamos abriendo la puerta al oponente. ¿En qué día fue creado el infierno, el Geinom? Lo que conocemos como infierno, fue en el día 2, en Geburah, ¿sí? Lunes, por ejemplo. Entonces allí está el juicio, está el rigor en Geburah, como ya hemos dicho. Entonces, el Zohar explica que los Kohanim son de Gesed, es decir, de aquí, de la Séfira derecha. Y pues ellos son los portadores de luz. Por eso los Kohanim no podían estar en un estado de desánimo o de tristeza, porque ellos llevan toda la misericordia al pueblo, al mundo. Entonces, los Kohanim, aunque si ustedes ven Od, está también conectada con Gesed, por eso son los senderos, y ellos bajan la misericordia a través del árbol de la vida y lo reparten a todo el mundo. Pero también hay que decir que la Torah nos dice, ustedes, y como lo vimos ahora en Yom Kippur, ustedes, se refiere a Israel, son un pueblo de sacerdotes. Así que cada una de las personas que pretenderíamos ser Israel, también pretendemos ser sacerdotes, en el sentido no religioso, sino en el sentido espiritual. Traer la paz al mundo y traer las bendiciones. ¿Sí? Muy bien. Ahora también la unión, fíjense bien. Voy a regresar. Esto ya se los dije. Gesed es la unidad, ya dijimos. El elemento físico del agua aquí es la fragmentación, deja un espacio. Esto ya los vi sin darles el enunciado. Bueno, el poder de la unión es impenetrable, tan bien como para mal. ¿Sí? Es decir, cuando hay unión en gente espiritual que tiene una sinergia, por ejemplo, cuando en un minyan se juntan 10 hombres, hacen oración para poder salir adelante, ayudar a alguien en un problema
de cualquier índole, llámese de la unión, lo que ustedes quieran. Cuando hay esa unión de este minyan, hay un resultado, porque dicen que donde hay 10, Dios está, ¿sí? Pero 10 justos, 10 hombres, ¿eh? ¿Para qué? Para que haya un resultado, pero también a la inversa es muy fuerte. Si nosotros vemos el caso de pues está por ejemplo la Torre de Babel, pero vamos a ver el caso de Sodoma y Gomorra. Había tanta maldad y tanta promiscuidad que era difícil destruir eso porque todos estaban unidos en contra de, ¿sí? El único que pudo salir de Sodoma fue Lot. Y cuando sale Lot, por el mérito de Abraham, incluso, porque era el sobrino de Abraham, cuando sale Lot, hay una fragmentación y por ahí entra los ángeles que hacen la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, como ven, la unidad es tan importante que en lo malo y en lo bueno es muy difícil de penetrar, ¿sí? Entonces, en lo bueno es muy difícil a veces hacer la unión y para encontrar muy buenos resultados. Pero como no hay unión, pues hay fragmentación, entonces, pues el mal hace lo que quiere con nosotros en este mundo. Y en el mal, cuando están unidos, pues nomás vean cómo son, hasta los gobiernos tiemblan. Bueno. ¿Qué otro aspecto vamos a ver? Vamos, aquí está la guía. Bueno. Cuando el alma no puede romper las clipot, viene la muerte. No estoy hablando solamente de la muerte física del cuerpo. Es decir, cuando nosotros tenemos varias clipot dentro de nosotros, cáscaras de oscuridad, ya sabemos que la clipot es lo contrario de la sefira, sefirot. La clipa es lo contrario de la séfira, ¿sí? La clipa es lo que es una cáscara de oscuridad que nos cubre y que no nos permite avanzar espiritualmente. Cuando el alma no puede romper esa clipa, entonces viene la muerte. Ya dije, no es solamente la muerte física, sino la muerte de qué? La muerte de, ya hemos hablado mucho de ellos, pero la muerte de proyectos. La muerte de qué? De la relación de amigos. El divorcio. Hoy me reúno con uno y al rato con otro y al rato con otra y no hay manera de poder tener una vida tranquila. Entonces, si tengo un proyecto de ir de viaje a conocer ciertas zonas y empiezo mi plan de ahorro y mi alcancía y al rato no se hace, algo pasó. Entonces, nosotros tenemos que trabajar mucho en nuestras malas midot para poder tener éxito y que no el ángel de la muerte esté siempre alrededor de nosotros, porque el ángel de la muerte es encargado de sabotar y destruir todo lo que nosotros tenemos como proyectos. Él se encarga de escuchar y sabotearlo y que esto venga hacia abajo. Ahora, cuando ya finalmente alguien dice, pues yo ya me fue tan mal, tan peor que ya no puedo, ya pues ya pisé fondo. Bueno, también estamos llegando a un estado de indiferenciado, porque si alguien dice, bueno, mira, esta persona ya no tiene caso que siga viviendo, no puede, ya no puede incluso, ya no puede corregir sus cosas, ¿sí? Ya se le dijo por un lado, por el otro y por acá, él no hace y a veces quiere, pero no puede. Entonces, ¿qué quiere? Tiene que llegar al punto cero. ¿Y cuál es el punto cero? Nos fuimos de este mundo. ¿Para qué? Para llegar otra vez a Gesed, al estado indiferenciado, como dijimos de las células madres, a ese estado indiferenciado, para que pueda volver a tomar un nuevo respiro y una nueva vida para poder cumplir el trabajo que dejó inconcluso aquí, o que dejó un cochinero, por decir algo,
o que hizo mucho trabajo, pero que le falta todavía un tramo por recorrer. Entonces, a veces hay que llegar a ese estado de indiferenciado para poder continuar y conectarse con ese crecimiento de nivel espiritual. Así, por ejemplo, también, pues aquí hay médicos que pueden decir, dicen que las células se renuevan cada 7 años, ¿sí? ¿Sí es cierto o no? Cada 7 años, todas las células de nuestro cuerpo se renuevan cada 7 años. Pero Claro. estamos hablando desde Gesed hasta Malhut, son 7. Gesed, Geburah, Tiferet, Nesach, Od, Yesod y Malhut. Y cada 7 años se está renovando. ¿Alguien iba a decir algo? No, que sí. Ah, él es médico, entonces lo está confirmando, pues. Por eso también las células a veces necesitan, pero si las células no consiguen este proceso de renovación de cada 7 años, ¿qué creen que pase? Vienen los tumores cancerosos, vienen las células cancerosas. ¿Por qué? Porque no lograron renovarse. Entonces vienen las células enfermas y de ahí vienen toda esta serie de cosas. Bueno, no sé si hasta ahorita es mucha información. Hay todavía más que hablar sobre esto porque ahorita vamos a entrar a la vida de Abraham. ¿Sí? Entonces, como dice, volver al estado indiferenciado en la muerte es la mikveh. He hablado mucho de la mikveh, pero realmente he mencionado mucho la mikveh, pero no les he explicado en qué consiste exactamente la mikveh y cómo hacerla, sobre todo pues para las personas nuevas en esto. Si me permiten, la próxima clase les voy a hablar de la mikveh para que vean cómo se hace correctamente. No es simplemente zambullirse y ya, que es muy bueno zambullirse, pero hay que hacer meditaciones dentro del agua. ¿Y cuáles? ¿Y cómo hay que hacerlas? ¿Sí? ¿En dónde, cómo y tanto? Entonces, volver al estado indiferenciado en la muerte, porque cuando se mente se hace una muerte espiritual, y cuando sales de la mikveh, sales renovado. Pero hay que hacerlo con cierta frecuencia. Lo más recomendable sería hacerlo diario, pero es un poco difícil. Pero sí hacerlo los Shabbat, antes de celebración de Shabbat. Y si por situaciones de que no se puede, pues por lo menos cada vez que se pueda y especialmente en los días de festividades, ¿no? Como las que acabamos de tener, Rosh Hashanah, Sukkot, etcétera, etcétera. ¿No? Ahora dice, ¿cómo conectar con Gesed? Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Porque hay más información. Quiero saber si sí ha quedado claro esto. Les dejo abierto el micrófono para que quien guste hablar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol yeh bidbaro. A propósito de agua, de Gesed. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Le seguimos? ¿Ha quedado claro todo? Sí, bien, bien. Pero allá sí están. Si alguien tiene Sí, que preguntar algo, desactive su micrófono. Digo, actívelo, por favor. ¿Quién dijo? yo, Chava, Gaby. ¿Quién? Gaby, Ah, sí, Gaby, adelante. oye, Chava, sí, yo creo que, bueno, en mi caso es retomar, entender un poquito más esto, pero para mí, como lo has explicado, sí ha quedado un poco más claro. No es tan difícil de digerir. Perfecto. Muy bien, muy bien. Estamos recordando pues también porque luego a veces han pasado varias clases y hay que jalar un poquito las cosas de atrás y adelante. Bueno, pues ¿les parece unos 10 minutos más y vamos a continuar con el tema de la próxima clase? ¿Sí? Bueno, ok. El mundo fue creado
con rigor en Geburá y luego fue corregido en Gesed. A ver, ¿cómo está eso? ¿Recuerdan? En Bereshit, en Génesis, la redacción dice, en los primeros versos, dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Quiere decir que en el principio, así está la traducción, pero vamos a aceptarla de momento así, ya los que están estudiando Bereshit no quiere decir exactamente el principio, pero bueno, así está la traducción. Otro dice en el comienzo. Dice, en el principio, en el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Ya quedamos que ese es un error garrafal. Dios no creó, lo hizo, pero de manera no directa. Dice, Bereshit bara Elohim. ¿Qué es Elohim? Elohim representa la naturaleza. Aleph, Lamed, Bab, Yud, Mim, Yud, Mem, Elohim representa el mundo de Geburá, aquí. Aquí. Es decir, que este mundo fue creado con rigor, muy difícil. ¿Por qué? Porque pues, lo estamos viviendo. No me digan que con nosotros cuando llegamos a este mundo nos la pasamos a todo dar. Luego empezamos a tener dolor, el frío, del calor al frío. Venimos de un estado de muchísima comodidad y pues venimos bien a gustito y aquí empiezan los problemas. Entonces este mundo fue creado con rigor. Efectivamente fue creado con rigor. ¿Sí? Entonces, quien viene a este mundo, quienes venimos a este mundo, de alguna manera somos héroes. ¿Por qué? Porque si venimos de un mundo espiritual donde no hay carencias, donde lo hay todo, hay amor, no se necesita, no hay carencias, pues, no hay todo. Pero venimos a un mundo donde hay una total carencia de todo. Entonces, es un mundo duro. Porque Geburá fue hecho por la naturaleza, fue hecho por Elohim. Aunque Dios a Kadosh Baruj Hu no se asoció al 100% con Elohim, sin embargo, dio la autorización a Elohim para que fuera creado este mundo. Pero Dios no creó el mundo. Más adelante, Dios, a través de la Séfira de Gesed, pone la misericordia a este mundo, porque de otra manera no podemos sobrevivir. Si no hay misericordia, si no hay piedad en este mundo, es imposible vivir. Porque todo lo que los seres humanos hemos hecho es un merecimiento más que suficiente para que este mundo no exista. Sin embargo, como existe la misericordia, existe el Gesed, tenemos la oportunidad de hacer Teshuvah, es decir, de llegar al camino correcto y bueno, tenemos la posibilidad de corregir. Por eso el mundo fue corregido. Entonces, es la misericordia, pues se llama Olam Gesed. Así que si nosotros nos equivocamos, aunque lo querramos o no, causa y efecto, el mundo fue creado primero con juicio, pero cambió a misericordia. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de corregir lo que se llama Teshuvah. Es lo que hicimos ahora en el mes de Elul y en Tishrei, para poder llegar a Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah se hizo el decreto y el acuerdo con Kadosh Baruj Hu, que luego es ya ratificado, firmado y acordado si hicimos una buena celebración en Yom Kippur. Por eso esa es la misericordia, porque si nos hemos equivocado en nuestra vida, en esta vida y en las anteriores, siempre está la misericordia, porque Geburá es muy duro. Vamos a suponer, que hay un juez que dice, cometió un delito, que se le castigue, rápido.
o que le reponga el daño al otro. Así es. Un juez nomás aplica la ley y listo. Pero cuando hay un juez con misericordia, ya no da tan fuerte el golpe de este lado, y acá también se le repone, pero ya se equilibran las cosas. En caso de Geburah es rigor. Si nada más existiera Geburah, rigor, diríamos, este hombre o esta mujer robó, que se le caiga la mano. Ese es Geburah. Que le dio mal el ojo a otro, que se quede ciego o tuerto. Que habló mal difamó y comentó cosas negativas de su hermano, de su prójimo, que se quede mudo. Pues imagínense cómo estaría este mundo lleno de mancos, ciegos y mudos, ¿no? Entonces, ese es el mundo del rigor como se fue creado, pero afortunadamente tenemos el Gesed, que es la misericordia y la piedad, que nos da la oportunidad de retomar el camino correcto para tener esa expiación, esa limpieza, ¿sí? Y como decía hace rato, si el alma no puede con esas clipot, entonces tiene que irse de este mundo para volver a reiniciar. Nada más que ya no hay muchas oportunidades. Ya estamos en la época del Mashiach. Ahora, ese tiempo de causa y efecto ya está desapareciendo. Cada día viene reduciéndose. De manera que si alguien hace bien, bueno, pues recibe su recompensa pronto. Mientras que el que hace daño, pues también va a tener su castigo rápidamente. Esto, entre más pasa un día y otro, y otro, y otro. Es una de las pactos de Geburah. Bueno. Ahora también, pues tenemos que ser tolerantes. Una de las características de Gesed es ser la tolerancia. Porque nosotros exigimos cosas justas para nosotros, que nos toleren, que nos entiendan, que nos comprendan, que nos tengan paciencia. Pero en realidad, ¿cómo somos con los demás? ¿Somos tolerantes, somos pacientes, los entendemos? O sea, tenemos que ser incluso nosotros más duros con nosotros mismos. No se trata de flagelarnos, sino de tener un control, exigirnos a nosotros mismos con la idea de Abraham el patriarca. Bueno, ahorita vamos a hablar de Abraham. Entonces es una de las características, ¿sí? Entonces es para conectar con Gesed. Ahora, ¿cómo conectar con Gesed? Pues Abraham, esa es la respuesta. Y de esto vamos a hablar la próxima clase, ¿sí? Porque ya le vamos a entrar a temas muy interesantes, muy fuertes, y tenemos que saber si alguien puede para la próxima clase ya leer acerca de la historia de Abraham en el Génesis, vamos a poder entendernos más de lo que vamos a hablar. Así que, pues de momento aquí le detengo y les dejo el micrófono abierto para que, pues, quieran preguntar alguna cosa. Así que, adelante. Y felicitarlos porque ahora sí nos juntamos. Antes estaban muy poquitos. Bueno, y todavía hacen falta, pues, compañeros, pero lo bueno es que esto se está grabando. Así es que dejo abierto el micrófono por si quieren hacer alguna pregunta. Entonces, que sí debemos de aprender y tener en cuenta es que nosotros todos somos seres imperfectos y nadie le dé pena preguntar una cosa u otra. ¿Por qué? Pues porque estamos en el camino de la corrección. Y algo que sí debemos saber, no hacer juicios de los demás. Por decir, ay, mira lo que le pasa de ser por esto y por nosotros jamás debemos de calcular el ticún de los demás, sino tener la apertura y la comprensión. Es decir, la piedad. Algo que dice la Sefra de Gesed, que nosotros debemos de tener piedad de nuestra alma, porque el que no tiene piedad de nuestra alma
de su alma propia, no puede ser piadoso con los demás. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de comprender y a saber escuchar y pues adelante. Bueno, Disculpe, maestro. sí, adelante, Connie. Habla Connie. Sí. Las fisuras de las que nos está mencionando, que es por donde pues ingresa el mal, Sí. ¿las provocamos nosotras o cómo es que esas fisuras se forman? ¿O son fisuras que ya están formadas y son aprovechadas por la maldad? Bueno, desde que fue creado el mundo, pues se crea, a partir del segundo día, pues ya hubo desunión. Estuvo. ¿Sí? Lo que se trata es que haya unión. Unión, ¿por qué? Porque mira, cuando haces un comentario acerca de alguien para mal, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás, que la otra persona que escucha tenga ya una aversión al otro y lo que haces es separar. ¿Sí? Entonces un mal comentario de uno acerca del otro, lo único que hace es que cada quien agarra su partido, unos a favor y otros en contra, y ahí hay ya la fragmentación. Y cuando hay la fragmentación, por ahí entra el mal. ¿Sí? Okay. Por eso hay muchas personas que a lo mejor no tienen, les da mucho por la política y no tienen afinidad unos con un partido y otros por otro. Lo único que hacen es fragmentar. Y lo que queremos es unir. ¿Sí? Y la unión es lo más importante. Cuando viene el Mashiach, lo que va a hacer es unir a todo el pueblo. ¿Sí? Unir de manera, pero nosotros tenemos que unir todo. Y decía Rabbi Akiva que él tenía muchos alumnos y entre ellos empezaron a discutir y les cayó una plaga muy fuerte. Quiere decir que entre las personas que estudian Kabbalah, los estudiantes y los cabalistas, no debe haber desunión, debe haber unión, debe haber comprensión, no debe haber juicio, ni juzgar si la pregunta es muy tonta o muy inteligente, ni decir, mira, yo soy muy chipocludo y meter el ego por delante, sino humildemente saber cuando no se sabe, pues preguntar. ¿Por qué? Porque esa pregunta también la puede tener otro y otro. Y entonces nos ayuda a reforzarnos en el conocimiento. Y no tenemos por qué hacer juicios de los demás. Dice, ay, mira qué pregunta tan tonta, si eso ya lo vimos, es tan básico. No, de ninguna manera, nosotros no podemos estar en esas circunstancias. Estamos para aprender y unirnos. ¿Verdad? Ok, gracias. Tienes el librito. Bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, pues nos vemos el próximo lunes y nos ponemos más adelante para ver lo del miércoles, a ver si entre compañeras se pueden coordinar para reanudar las clases los miércoles. ¿No vamos Se a meditar? quedó inconcluso eso. Entonces, conocer Bereshit en profundidad significa que vas a entender la Kabbalah muy bien. Pero nos quedamos en el camino. ¿Ahorita no vamos a meditar, maestro? No traigo la meditación, pero Okay. en la próxima con todo gusto. Gracias. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Pues entonces, nos vemos el próximo lunes. La bendición. Y nos vemos en la bendición que dicen. Muchas gracias, Chava. Ándale, pues. Buenas noches, gracias. Gracias. Ya era Donai La Panav, ven. Leja, Bellijuneja, Visa, Donai Panav, Leja, Bellashem, Leja, Shalom. Amén. Shalom. Amén. 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 Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para Buenas todos. noches para todos.